Hola, buenas tardes. Soy Adriana Maldonado Gutiérrez, residente de tercer año de hematología, y bajo la coordinación de la doctora Gómez vamos a revisar el tema de metabolismo de ácido fólico y vitamina B12. Es un tema muy importante ya que el ácido fólico y la vitamina B12 juegan un rol importante en el metabolismo celular y vamos a ver que aparte tienen algunas otras funciones. Vamos a empezar con el metabolismo de la vitamina B12. Bueno, la cobalamina está constituida por tres partes. Tenemos un grupo corrina, que podemos ver aquí, que está formado por 4 anillos tetrapirrólicos unidos en el centro por un átomo de cobalto. Tenemos también un nucleótido benzimidazol y un radical que tenemos en esta parte. Es un radical que va a ser variable y que se va a unir a el cobalto del anillo tetrapirrólico. Los diferentes tipos de cobalaminas presentes en la naturaleza difieren una de otra en el tipo del radical unido a la sexta valencia del cobalto. En el caso de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, el radical unido al cobalto es el grupo cianida. Aquí tenemos una tabla que nos presenta las distintas formas activas de la cobalamina. Poníamos el ejemplo en la diapositiva anterior de la cianocobalamina, vitamina B12, la cual viene representada con un grupo radical cianida, y tenemos después las otras tres formas activas, la metilcobalamina con el grupo radical metilo, la desoxiadenosilcobalamina con el 5-desoxiadenosil y la hidroxocobalamina con el hidroxilo. De estas 4 formas activas tenemos presentes de manera natural en el organismo únicamente 2, la metilcobalamina presente sobre todo en plasma y la desoxiadenosilcobalamina presente en el hígado de los mamíferos. El estado de oxidación de la cobalamina va a condicionar su funcionamiento. Por lo tanto, por este mismo estado de oxidación vamos a tener 3 tipos de cobalamina: una forma reducida o B12S, una forma parcialmente oxidada o B12R y una forma completamente oxidada o B12, que esta forma va a ser una forma inactiva. Tenemos además que la interacción de la cobalamina reducida o B12S con el óxido nítrico la va a convertir en una cobalamina B12 o en una forma inactiva. Por lo tanto, se entiende que la intoxicación por óxido nítrico puede dar como resultado anemia megaloblástica. Las necesidades diarias de cobalamina van de 2 a 5 microgramos y no van a variar ni con el sexo ni con la edad. El contenido total de cobalamina en el cuerpo es de 2 a 5 miligramos aproximadamente, y vamos a tener una reserva que tiene una duración aproximada de 3 a 4 años si no se consume en la dieta. Vamos a tener 2 maneras de poder adquirir la cobalamina. Una de ellas es mediante la síntesis que realizan las bacterias en el intestino. Lamentablemente, este aprovechamiento es mínimo y la mayoría de esta cobalamina es desechada por las heces. Esto hace que necesariamente se tenga que acudir a la dieta para adquirir la cobalamina, y que en el caso de que no se adquiera de esta manera, las reservas se van a agotar, como dijimos, en un periodo de tiempo de 3 a 4 años. Las fuentes de cobalamina son los alimentos de origen animal, como la carne, tejido muscular y cardíaco, el hígado, los riñones, glándulas, huevos, queso, leche, pescado y crustáceos, y tenemos mayor contenido en hígado y riñones. Una dieta normocalórica estándar de aproximadamente 2.500 kilocalorías va a contener una cantidad de cobalamina de 15 a 30 microgramos aproximadamente, pero únicamente de esta cantidad se absorbe 5 microgramos, lo que cubre las necesidades diarias del organismo.
Hay que dejar en claro que los vegetales carecen de cobalamina, por lo tanto se entiende que una dieta estrictamente vegetariana puede llevar al paciente a padecer anemia megaloblástica. Vamos a revisar a detalle el proceso de absorción de la vitamina B12 en cada una de sus fases. Este es un proceso que requiere, además de una cantidad suficiente de vitamina B12, que cada uno de los participantes a lo largo de este proceso de absorción funcionen adecuadamente. Aquí en el esquema nos señalan con recuadros azules algunos puntos a lo largo de este proceso de absorción que nos muestran cómo el hecho de que algunos de estos participantes no funcionen adecuadamente puede derivar en deficiencia de vitamina B12 y posteriormente en una anemia megaloblástica. Habíamos comentado previamente que la manera que tenemos para adquirir vitamina B12 es a través de la ingesta de la dieta. Por lo tanto, aquí en el esquema nos marca como primer punto o primera causa de deficiencia de vitamina B12 una ingesta nula o inadecuada de la vitamina, como es por ejemplo en los casos de las dietas estrictamente vegetarianas. Vamos a describir entonces tres fases: la primera fase gástrica, una segunda fase duodeno-yeyunal y una tercera fase ileocólica. En esta primera fase gástrica se describe la obtención de cobalamina a partir de la dieta. Encontramos a la cobalamina unida a proteínas animales. Ya en el estómago, la cobalamina es liberada de los alimentos y se combina con transportadores digestivos. La liberación de la cobalamina se inicia con la preparación de los alimentos por cocción y se facilita por la acidez gástrica y la pepsina. Una vez liberada de los alimentos, se une un transportador llamado aptocorrina, que aquí en el esquema está representado por una R de color rosa, es aptocorrina o proteína R salival, que está producida precisamente por las glándulas salivales y también por células de la mucosa gástrica. En el caso del medio ácido, como sucede aquí en el estómago, la cobalamina tiene una mayor afinidad por la aptocorrina que por el factor intrínseco. Por lo tanto, en esta primera fase gástrica vamos a encontrar mayor cantidad de complejos cobalamina-aptocorrina que complejos cobalamina-factor intrínseco. En esta fase el factor intrínseco no tiene tanta importancia como sí lo tiene en las próximas fases, pero habría que comentar que su producción está precisamente en el estómago. Está producido por las células oxínticas o células parietales encontradas en el fundus gástrico y el cardias, y que su producción está estimulada por el nervio vago, por la histamina, por la insulina, por la gastrina. Al igual que todas estas cosas, estimulan también la secreción de ácido clorhídrico y es inhibido por la somatostatina y los bloqueadores H2, como la cimetidina. Así que la toma prolongada y excesiva de estos fármacos pueden derivar en anemia megaloblástica. Aparte de esto que acabamos de comentar, hace falta también decir que en esta fase gástrica encontramos otros puntos que, de no funcionar adecuadamente, pueden originar deficiencia de vitamina B12, como lo es la clorhidria, que ya comentábamos que el ácido clorhídrico y la acidez del estómago es fundamental al momento de separar la cobalamina de las proteínas animales. Y otra cosa es la presencia de factor intrínseco, la cual puede verse comprometida por atrofia de la mucosa gástrica, por presencia de
anticuerpos antifactor intrínseco o anticuerpos anticélula parietal. Tenemos una segunda fase, duodeno y yeyunal, donde hay participación de la bilis, la secreción pancreática y la secreción gástrica. Y ya en el duodeno, con la alcalinización de este medio y acción de proteasas pancreáticas como quimiotripsina, tripsina y elastasas, se va a degradar la aptocorrina y la cobalamina, por lo tanto, va a quedar libre para unirse ahora sí al factor intrínseco. Y la aptocorrina degradada se va a unir a los análogos de cobalamina, que junto con el exceso de cobalamina se va a eliminar por la bilis, y al final pues va a formar parte del ciclo enteropático de la cobalamina. En este ciclo, la cobalamina biliar, una vez en el duodeno, se va a unir al factor intrínseco, por lo que en esta fase duodeno y yeyunal vamos a tener la presencia de distintos y múltiples complejos, como es el complejo factor intrínseco cobalamina, aptocorrina cobalamina, aptocorrina análogos de cobalamina y aptocorrina degradada análogos de cobalamina. Aquí tenemos otro punto importante como causa de deficiencia de vitamina B12, que es el caso de los pacientes con pancreatitis crónica, que pueden tener también deficiencia de cobalamina por mala absorción al no producir las proteasas. Tenemos la última fase ileocólica, en donde la cobalamina se absorbe como un complejo factor intrínseco cobalamina cuando se halla en concentraciones de 1.5 a 2 microgramos, pero se menciona también que puede absorberse por difusión pasiva cuando las concentraciones son arriba de 10 microgramos. Ya una vez absorbido el complejo factor intrínseco cobalamina, se une a un receptor específico en la membrana apical de las células del hilio, conocido como cubilina, y una vez en el interior de la célula ileal se forma un lisosoma en el que el factor intrínseco se destruye por acción de la exoglucosidasa y la cobalamina es liberada y captada por la transcobalamina y pasa de esta manera al torrente sanguíneo. Y los análogos y el resto de la cobalamina que no se absorbe se elimina junto con las heces. Y ya aquí en la fase 3 podemos identificar otros puntos que pueden ser causa de deficiencia de vitamina B12, como lo es la presencia de altas concentraciones de bacterias y de algunos parásitos en el intestino delgado que pueden absorber la cobalamina. Otra razón sería el hecho de que el paciente tuviera una resección de los últimos 80 centímetros del hilio, ya que este es el sitio en donde se absorbe el complejo factor intrínseco cobalamina, y algunas otras alteraciones. Se trata de alteraciones genéticas que estén involucradas en el transporte y en la función dentro de la célula y en la mitocondria de esta vitamina. La cobalamina es transportada por el torrente sanguíneo, pero nunca circula libre. La vamos a encontrar unida a dos tipos de proteínas circulantes, la transcobalamina 2 y las cobalofilinas. La transcobalamina 2 es un transportador natural y va a ser capaz de fijar el 30% de la cobalamina, y las cobalofilinas van a fijar el 70% restante. Pero las cobalofilinas, a diferencia de la transcobalamina 2, van a únicamente fijar la cobalamina, pero no van a ser capaces de transportarla. La transcobalamina 2 es una proteína de 38 kilodaltons
Es sintetizada en el hígado, en los fibroblastos, macrófagos, células endoteliales, enterocitos, y es el único transportador plasmático de la cobalamina. El aclaramiento plasmático de la cobalamina recién fijada por la transcobalamina 2 es inmediata y esta facilita la entrada de la vitamina en el interior de las células. Por lo tanto, en el déficit hereditario de la transcobalamina 2, la cobalamina se encuentra unida en mayor cantidad a las cobalofilinas y dado que éstas no la transportan, esta cobalamina no puede ser utilizada y esto va a terminar en un desarrollo de anemia megaloblástica en etapa prenatal o neonatal. En cuanto a las cobalofilinas, son glucoproteínas de 60 kilodaltons que se van a hallar bajo dos formas moleculares, la transcobalamina 1, que es sintetizada por los precursores granulocíticos y monocíticos y tiene una mayor saturación, mientras que la transcobalamina 3 es sintetizada por los neutrófilos y es poco saturada. Ambas fracciones van a fijar la mayor parte de la cobalamina circulante, pero no la transportan. Por esto el aclaramiento plasmático es muy lento y en el déficit congénito de las cobalofilinas no va a tener ninguna consecuencia. Su función en sí es desconocida, aunque se piensa que intervienen en la reutilización de la cobalamina en el ciclo enterohepático o que posiblemente evitan algún efecto tóxico de los análogos de la vitamina B12, fijándolos y evitando su catabolismo hepático y eliminación por las heces. El hecho de que las dos cobalofilinas sean producidas por los granulocitos y monocitos explica que en los síndromes mieloproliferativos crónicos con intensa leucocitosis a causa de neutrofilia exista un marcado aumento de las cobalofilinas circulantes y una mayor capacidad de plasma para fijar cobalofilina, por lo tanto una mayor cantidad de esta. El complejo circulante transcobalamina 2, cobalamina inactiva, puede introducirse dentro de las células gracias a que la membrana cuenta con un receptor específico para este complejo. Una vez que el complejo se internaliza por medio de endocitosis, se forma un lisosoma y la transcobalamina 2 es degradada, liberando así la forma inactiva de la cobalamina y por esta cobalamina liberada en su forma inactiva es activada por acción de una reductasa en metilcobalamina y adenosilcobalamina y estas dos van a realizar funciones por separado en dos vías metabólicas diferentes. Por su parte, la metilcobalamina que tenemos aquí va a participar como coenzima de la metionina sintasa. En esta reacción, el metiltetrahidrofolato va a ceder su grupo metil a la homocisteína. Esto va a provocar básicamente dos cosas. Una, que al ceder la metiltetrahidrofolato, el grupo metil, se convierta en tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico, el cual ya veremos después que es indispensable para la síntesis de ADN. Y por otra parte, ese grupo metil cedido a la homocisteína le hace convertirse de homocisteína a metionina, por lo que la deficiencia de cobalamina al no poderse formar metionina produce un exceso de homocisteína y facilita el desarrollo de trombofilia. Aparte, también la metionina es necesaria para la síntesis de S-adenosilmetionina, que es un metabolito que interviene en el mantenimiento de la mielina, y el bloqueo de esta reacción explica los trastornos neurológicos ocasionados por la desmielinización de los cordones nerviosos. Y acá abajo, en la mitocondria, la cobalamina, bajo su forma de 5-deoxicobalamina, participa como coenzima de la metilmalonil coenzima A mutasa en la reacción en la que el ácido metilmalónico
proveniente del metabolismo de los aminoácidos, se transforma en succinilcoenzima A. Esta reacción contribuye a la reutilización del propionilcoenzima A proveniente de oxidación de los ácidos grasos y por lo tanto contribuye a la obtención de ATP para la célula. Este es un esquema que nos muestra la síntesis de timidilato, que es un nucleótido que es muy importante para la tasa de síntesis del ADN y en donde ambos, la vitamina B12 y el ácido fólico, tienen un rol crítico como cofactores en esta vía. Y partimos por el hecho de que el folato se va a absorber en el intestino delgado principalmente como 5-metil tetrahidrofolato y una vez que entra a la célula es demetilado ya que dona el grupo metil y queda como su forma activa de tetrahidrofolato en una reacción de la que ya hablamos ahorita, cediendo ese grupo metil a la homocisteína, la cual de esta manera se convierte en metionina. Apoyada esta reacción por la metionina sintasa, posteriormente el tetrahidrofolato es remetilado o se le regresa, digamos, su grupo metil en una reacción donde participa la serina-hidroximetiltransferasa apoyada por la piridoxina, dando como resultado la formación de 5,10-metil tetrahidrofolato, el cual dona su grupo metil al carbón 5 del uridilato y forma timidilato o timidina monofosfato. Por su parte, el 5,10-metil tetrahidrofolato, al haber donado el grupo metil, se queda en una forma de dihidrofolato, el cual es reducido por la dihidrofolato reductasa, formando de nuevo tetrahidrofolato, que es la forma activa del ácido fólico. En este punto activan o participan algunos fármacos antineoplásicos como el metotrexate, bloqueando la dihidrofolato reductasa, o el fluoracilo, que bloquea la timidilato sintasa. Vamos a revisar el tema del metabolismo del ácido fólico. El ácido fólico o teroil-glutámico resulta de la unión entre el ácido teroico y una o varias moléculas de ácido glutámico. En condiciones fisiológicas, la forma más abundante en la que lo encontramos es con más de una molécula de ácido glutámico o poliglutamato, y es así como lo vamos a encontrar en la mayoría de los alimentos. Debido a que el folato interviene en muchas reacciones y la manera en cómo lo hace es con transferencia, es decir, acepta o dona grupos monocarbonatados. Su forma es muy cambiante y existen varias formas activas del folato que vemos aquí en la tabla. Los derivados activos del tetrahidrofolato, a excepción del ácido folínico, no se hallan como tal fuera del organismo. Por tanto, el folato ingerido con los alimentos debe ser reducido previamente para que el organismo lo pueda utilizar. La mayor parte del folato que se sintetiza por las bacterias intestinales, al igual que sucede con la cobalamina, se elimina por las heces. Por lo tanto, la manera de obtener el ácido fólico es mediante la dieta y lo podemos hallar en cualquier tipo de alimento, proteínas de origen animal, sobre todo hígado y riñones, también en vegetales, verduras como espinaca, lechugas y coles, y lo encontramos también en frutas, sobre todo plátanos, melones y limones. Y recordemos que en los alimentos lo encontramos sobre todo en forma de poliglutamatos.
Los requerimientos diarios de folato en un sujeto normal van a variar entre 50 y 100 microgramos, pudiendo aumentar en algunas condiciones fisiológicas como el embarazo o la lactancia, llegando a ser hasta de 500 y 300 microgramos al día respectivamente. Una dieta normal puede contener de 200 a 400 microgramos de folato, pero a diferencia de lo que ocurre con la cobalamina, se trata de un compuesto muy lábil y fácilmente se destruye con la temperatura. Por esto, el aprovechamiento del folato existente en una dieta es máximo nada más cuando los vegetales y verduras se consumen frescos, ya que al momento de aplicar calor, este compuesto pues se destruye. Al igual que la cobalamina, el principal reservorio del folato es el hígado, en la forma de heteroglutamatos, aunque debido a su mayor consumo, la capacidad de reserva del organismo frente a una dieta totalmente desprovista de folato no suele ser superior a los 3 meses. En parte, el folato se acumula también en el citoplasma de los eritroblastos, que lo conservan incluso después de la maduración a eritrocitos, ya que la membrana eritrocitaria es impermeable al folato. Por lo tanto, ese folato que se encuentra en el eritroblasto en su etapa más inmadura permanece ahí hasta que llega a la forma de eritrocito. La manera circulante del folato es en forma de metiltetrahidrofolato y en un individuo sano su concentración va a variar de 6 a 20 microgramos. La concentración de folato en los eritrocitos es mucho más elevada y va a oscilar entre 250 y 1000, y dado que este compuesto no puede atravesar la membrana eritrocitaria, como ya comentamos, pues es un reflejo más fidedigno de la reserva de folato del organismo, ya que no se ve influido por factores o circunstancias diversas como la hepatopatía crónica, el efecto de algún tratamiento o la coexistencia de un déficit de cobalamina. Entonces, de acuerdo a estos valores de referencia, una concentración de folato en el plasma inferior a 4 microgramos e inferior a 300 en los eritrocitos son indicativos de déficit de ácido fólico. El ácido fólico se halla en forma de glutamatos y para su absorción por la célula intestinal pasa por una hidrólisis a monoglutamato por una conjugasa intestinal, la glutamato carboxipeptidasa o poliglutamato hidroxilasa, y en parte también reducido a metiltetrahidrofolato por la dihidrofolato reductasa, y la mayor parte del folato ingerido va a penetrar en la célula intestinal por difusión pasiva. Tanto más intensa cuanto más elevada es la concentración de monoglutamatos intraluminal. Y en el proceso de absorción están implicadas algunas proteínas de membrana del enterocito que tienen capacidad de transportar el folato y que una vez absorbido pasa al hígado y recircula por el organismo en el llamado ciclo enterohepático. Una de estas proteínas es la proteína fijadora de folato y otra es el transportador específico de folato reducido. La absorción del folato puede verse modificada por la acción de algunas sustancias que pueden facilitarla o dificultarla. Cabe destacar que la leche humana, por ejemplo, contiene una proteína fijadora de folato que facilita la absorción durante la lactancia. De manera similar, en la edad adulta tenemos la vitamina C que realiza esta misma acción, facilita la absorción en el intestino. Por el contrario, tenemos otros compuestos que dificultan su absorción, como el etanol, la difenilantoína, la siloserina, los barbitúricos, algunos anticonceptivos orales, y que pueden ser causa de déficit de ácido fólico. La absorción se da lugar en el duodeno y en el yeyuno, y una vez en el interior de la célula, la dihidrofolato reductasa transforma todos los monoglutamatos en metiltetrahidrofolato y pasa de esta manera a la circulación. En el plasma, la 5-metiltetrahidrofolato puede ir unida a albúmina o alguna proteína ligadora de folato.
En el plasma, la mayor parte del metiltetrahidrofolato circula libremente o fijado a la albúmina y una pequeña cantidad se haya fijado a la proteína fijadora de folato circulante. Se han descrito varios grupos de proteínas o familias que pueden considerarse transportadores de folato. El folato plasmático es captado por las células a través de dos mecanismos, uno mediado por proteínas transportadoras de folato reducido y otro más específico, mediado por receptores celulares de folato, que concentran el folato al interior de la célula. Los transportadores de folato reducido existen en dos formas, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 se expresa en células intestinales y hematopoyéticas y su ausencia es incompatible con la vida. Su déficit parcial puede ir acompañado de alteraciones sanguíneas como aplasia medular y algunas alteraciones inmunológicas, pero no presenta sintomatología neurológica. Además, presenta una buena respuesta a dosis altas de folato no reducido. La tipo 2 es una proteína implicada en el metabolismo de la vitamina B1 o tiamina y su déficit es causa de una anemia megaloblástica sensible a administración de tiamina. En esta forma de anemia megaloblástica sensible a tiamina tenemos que es una enfermedad autosómica recesiva que presenta sideroblastos en anillo, sordera neurosensorial y diabetes mellitus, que puede aparecer entre la edad de 7 y 20 años, que responde únicamente a las dosis altas de tiamina o vitamina B1 y que en adultos predomina la cardiopatía y la neuropatía. Así como en niños el cuadro clínico es similar al de la deficiencia de vitamina B1 o beriberi. Los receptores de folato son de tres tipos. Tenemos el receptor de folato alfa o forma del adulto o tipo 1, el beta o forma fetoplacentaria o tipo 2 y el tipo 3 o receptor de folato gamma. Son proteínas solubles que se hallan unidas a la membrana celular mediante un grupo de glicosilfosfatidilinositol y poseen una afinidad más elevada por las formas de folato no metilado. El tipo alfa abunda en los plexos coloideos, túbulo renal, líquidos orgánicos como orina, leche materna y suero, y es fundamental en el metabolismo del sistema nervioso central. Su déficit puede asociarse a defectos del tubo neural y su ausencia es incompatible con la vida, además de que se va a acompañar de un gran acúmulo de homocisteína o hiperhomocisteinemia, como también va a suceder en la forma beta, pero esta última no va a ir acompañada de la sintomatología neurológica. Una vez en el interior de las células, el folato es transformado en poliglutamato, que al ser impermeable a la membrana queda retenido en el interior del citoplasma. El folato actúa en la síntesis de ADN y otras vías del metabolismo y según el tipo de radical se distinguen diferentes formas activas. El tetrahidrofolato no metilado va a actuar en la vía del metabolismo unicarbonado, pero en la síntesis del ADN solo intervienen las formas metiladas. Las formas de folato activas más importantes son las 5,10 metiltetrahidrofolato que interviene en la síntesis de timidina y el metiltetrahidrofolato que interviene en la síntesis de metionina a partir de la homocisteína, que son reacciones que ya revisamos al momento de hablar del metabolismo de la vitamina B12. Y vamos a revisar brevemente, enfocándonos más en la presencia de los folatos, estas dos reacciones. Ya las habíamos comentado previamente, pero aquí las tenemos en otro esquema. Tenemos en esta parte el metiltetrahidrofolato que habíamos comentado que dona su grupo metil y se convierte en tetrahidrofolato o una forma activa. Al momento de donar ese grupo metil, que se lo dona a la homocisteína, esta al aceptar el grupo metil se convierte en metionina y estas reacciones vienen dadas por
la acción de la metionina sintasa en conjunto con la metilcobalamina, esta última proveniente del metabolismo de la vitamina B12. Como conclusión y como resultado de estas dos reacciones, tenemos entonces la formación de metionina, que ya hablábamos que está ligada al mantenimiento y formación de la mielina, y por otra parte el metiltetrahidrofolato es una coenzima importante de la timidilato sintasa que tenemos en esta parte del esquema, y esta enzima es importante para la transformación de la desoxiuridina monofosfato en desoxitimidina monofosfato, que posteriormente es imprescindible para la síntesis de ADN. Bueno, como conclusión, el metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12 debe estudiarse y entenderse en conjunto, ya que, como ya vimos, están íntimamente relacionados y participan de manera conjunta en muchas reacciones. Así también debe conocerse a detalle todo el proceso de absorción de ácido fólico y de B12, pues la deficiencia puede ser como consecuencia a múltiples y muy diferentes anormalidades. Además, debe entenderse que la deficiencia de estas vitaminas puede provocar más que anemia y puede dar un cuadro clínico bastante distinto a esto, ya que sus funciones son mucho más complejas y muy importantes. Bueno, eso es todo por mi parte. Espero que la clase les haya servido y les haya gustado, y pues por mi parte es todo. Les mando un abrazo.